Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Damos gracias al Señor. Cantábamos hace un momento que Dios es soberano, que Dios es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, creemos totalmente que todas, absolutamente todas las cosas están bajo su dominio, están bajo su poderío. No hay cosa que no suceda en esta tierra que el Señor no previamente lo permita. Y durante 5 años el Señor ha permitido momentos de tristeza, momentos de dolor, que alguno que otro nos rompa el corazón, pero también a lo largo de 5 años el Señor ha permitido que permanezcan los que tengan que permanecer. A lo largo de 5 años el Señor ha permitido que se vayan sumando cada vez más aquellos que han de ser salvos. Y cada que viene un momento de tristeza, de dolor, sabemos que el Señor así lo permitió. Porque sus planes son perfectos. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Porque no hay situación que el Señor no tenga bajo su control. Los gobiernos tienen soberanía, pero tienen soberanía sobre ciertas naciones. Bueno, el Señor es soberano en este mundo y no tiene autoridad a la par a la cual tenga que rendir cuenta, porque Él es total y plenamente soberano. Y si el Señor permitió que llegásemos a este 5º aniversario, no es porque seamos buenos, no es porque seamos los mejores, no, llegamos a este momento porque el Señor nos ha sustentado y porque Él en su soberanía así lo ha permitido. Así es que damos gracias al Señor por cada uno de los que hoy está aquí, ya sea que nos visite por primera ocasión, ya sea que nos esté siguiendo a través de las redes sociales, o ya sea que seas congregante, asiduo en este lugar. Queremos decirte que te amamos en el amor de Cristo. Pero si nosotros te amamos, Él te ama mucho más. Y damos gracias a Dios por tu vida, porque sabemos que aún el hecho de que estés aquí es porque el Señor así lo permitió. En esta mañana, todavía durante los días de la semana, estaba indeciso si preparar un sermón temático para el 5º aniversario o continuar el estudio que tenemos. Y creo que la diferencia del día de hoy solamente es reconocer que Dios ha sido bueno durante muchos días. Así es que el día de hoy no traeré palabras de ánimo, no traeré palabras de vamos campeón, no. Porque esas palabras son vanas, no sirven absolutamente para nada. Yo sé que nuestros trabajos, nuestros jefes nos recibieron este año con vamos equipo, este año será el mejor y tendremos bienaventuranza. No es cierto, no. ¿Y qué tal que a medio año viene la enfermedad o viene la escasez? Bueno, entenderemos que será porque Dios así lo permite. Pero su palabra es viva y eficaz, y lo que haremos a continuación sería precisamente leer su palabra. Vayamos a nuestras escrituras, al libro a los Gálatas. Libro a los Gálatas, y vamos a ir al capítulo número 2. Si tienes dificultad para encontrarlo, no pasa absolutamente nada. Al principio de la Biblia viene un índice y te dice qué página es. No pasa absolutamente nada. Solamente ubica el texto, mayormente los que vienen por primera ocasión, para confirmar que realmente lo que vamos a estar exponiendo no me lo saqué debajo de la manga ni lo inventé. Será directamente lo que escrito está. Carta a los Gálatas, capítulo número 2, versículo 11 al 21. Y dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Hablando el apóstol Pablo, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, es decir, lo confronté cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de los de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero
después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en simulación o en hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a comportarse como judíos, es decir, a judaizar? Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar o vuelvo a construir, entonces transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, si por la ley me considerara injusto, entonces por demás murió Cristo. Traducción: entonces la muerte de Cristo fue una pérdida de tiempo. Vamos a orar, hermanos, para comenzar en esta mañana y pedir que sea el Señor, a través de su Espíritu, el que traiga la palabra a cada uno de ustedes. Amado Señor, hoy te damos gracias porque no solamente durante 5 años, sino a través de cada uno de los días que nos has permitido caminar por esta tierra, tu fidelidad ha sido grande y tu amor incomprensible no puede describirse, Señor. Mas hoy, Señor, sabemos, bajo consideración de tu palabra, que cada mañana se renuevan tus misericordias, pues son nuevas y para nosotros son buenas. De la misma manera, tu palabra y tu revelación no es porque la busquemos, nuevamente es porque tú así lo decides, porque tu voluntad así lo permite. Y nuevamente vuelve a ser por gracia. Pues, amado Señor, tú que has permitido que estemos el día de hoy aquí, que a diferencia de otros que hoy no pudieron despertar, hoy estemos con vida. Te rogamos, Señor, que a través de tu palabra seas tú, Señor, quien confronte de pecado, de justicia y de juicio, para que tal cual es tu voluntad, todos aquellos a los cuales has amado desde antes de la fundación del mundo, caminen conforme a tu voluntad, caminen en total convicción por tu Espíritu de camino de santidad, pues sin santidad nadie, absolutamente nadie, Señor, podrá verte. Así es que hoy, Señor, no pretendo traer mis palabras, sino tus palabras. Y es por tanto como cada semana te pido que tomes control de mi pensamiento, de mi lengua y aún de mi necio corazón, para que solamente tú seas glorificado, para que solamente tú seas, Señor, quien luzca bien el día de hoy. Hoy te lo ruego, Señor, a través del nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Tomen sus asientos, por favor. A manera de recapitulación es necesario comprender el contexto de esta carta. En las semanas pasadas nosotros, a través de la predicación de nuestro hermano Ernesto, veíamos cómo es que Pablo, a consideración de un problema muy fuerte que se gestó en aquel entonces en una región llamada Galacia, y es por eso que es la carta a los Gálatas, se suscitó un problema muy grande. Pablo tenía consideración de cuál es el centro del evangelio, y el evangelio no es que te vas a ir al cielo porque eres bueno. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 9 al 20 me dice que no es así, que tanto gentiles como judíos somos transgresores, que por cuanto todos hemos pecado, todos, judíos y gentiles, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Las escrituras nos dicen que todos se perdieron a una. Oiga, pero yo conozco gente que realmente es religiosa, que busca a Dios. Probablemente sí, pero no al Dios bíblico. Porque usualmente escucharás que la gente dice, bueno, yo creo a Dios en mi manera. Oye, ¿y qué demanda Dios? Pues no sé. Y empiezan a trastabillar porque no hay otro lugar donde aparezca su voluntad que en el fundamento bíblico. No lo hay. No hay un nuevo evangelio. No. Precisamente lo que condena Pablo en esta carta es que en aquel entonces, habiendo dejado claridad de que la salvación es a través de la fe, pero no a través de la fe en las hierbas o en una estatua de cerámica o en alguien que es madre de Dios. No. Lo que dejó claridad del evangelio a través de Cristo es que la fe, la salvación es a través de la fe en Cristo. Que Él, por medio de la crucifixión, satisfizo el requerimiento para cubrir la ira de Dios en relación a tus transgresiones, a mis transgresiones, en base a todo aquello que era desagradable delante de Dios. Entonces este evangelio dejaba claridad que, a diferencia de otras religiones donde tú tienes que hacer algo, incluso dentro de algunas posturas cristianas, tú tienes que hacer algo, tú tienes que aportar porque Jesucristo es incompetente, tú tienes que ayudarle. No, en el verdadero evangelio, la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, no hay más. No hay participación humana, no tienes que sumar. ¿En serio no tengo que sumar? ¿No tengo que hacer nada? Cree en el Señor Jesucristo y que Él ha pagado el precio. Él al final de su crucifixión dijo, consumado es. Es decir, el precio está pagado. Bueno, en aquel entonces no habían pasado muchos años. Alrededor del año 50 después de Cristo, después de 14 años de que Pablo había comenzado a predicar este evangelio, ya había gente que predicaba otras tonterías, que le había sumado al evangelio. En el contexto donde está escribiéndose la carta a los Gálatas no eran judíos, ellos provenían de una región étnica en la región norte de Europa, llamado los galos. Ellos no conocían de la ley de Moisés, ellos no conocían de las tradiciones judaicas, ellos no sabían que tenía que venir un Mesías, pero aún así al Señor le plació llamar pueblo dentro de todas las naciones, incluidos los Gálatas. Pero resulta que en aquel entonces surgió dentro de la misma iglesia de Cristo hombres que transgiversando el evangelio, empezaron a tratar de convencer a los hermanos en Cristo que la salvación no era suficiente solamente a través de ese sacrificio de Cristo. Que la gente tenía que hacer otras cosas, tales como circuncidarse, tal cual como lo mandaba la ley de Moisés. Que no era suficiente solamente Cristo sí, pero como que no es totalmente fiable. Tienes que ser partícipe de las tradiciones judías para poder sumarle y ayudarle, porque pues él no es competente.
Esto se tradujo en un problema al cual le llamamos herejía. Apartarse del fundamento básico de la ley de Dios. Es traer un nuevo evangelio, y precisamente Gálatas comienza de esa manera. Estoy tan conmovido, estoy tan sorprendido de que tan pronto os hayáis olvidado de aquel que los llamó a libertad y que estén escuchando otro evangelio. Pablo dejó claridad que no había otro evangelio, sino que habiendo algunos de entre el pueblo que querían incomodar, comenzaron a diluir lo que el Señor había dado. En este contexto, pasan 14 años y Pablo dice, vamos a acabar con todo esto de una vez. Voy a subir, después de 14 años de haber predicado el evangelio, voy a subir con aquellos que dentro de los judíos tienen alguna reputación de ser algo. Y dentro de ellos se encontraban al menos 3. Por nombrar a uno de ellos, Cefas, cuyo nombre se traducía como Pedro. Y en este sentido, la intención de Pablo es tratar de desmentir esas ideas judaizantes o bien desmentirse a él mismo. Las Escrituras nos narran que en el libro de Gálatas, los primeros versículos, que cuando Pablo sube a ver a aquellos que tenían reputación entre los judíos en el evangelio de Cristo, simplemente pudo llegar a una conclusión. Los de reputación nada añadieron a lo que yo venía predicando, nada. Simplemente al final de ese primer concilio en Jerusalén, aquellos hermanos que predicaban a los judíos dieron una recomendación. No les dijeron tienen que circuncidarse, no les dijeron tienen que practicar esto, tienen que practicar aquello. Simplemente dieron una recomendación para que en eventos como estos, donde al final vamos a comer, siendo unos judíos y siendo otros gentiles, los gentiles por amor a sus hermanos judíos que en algún momento pudieran cargarse al momento de compartir los alimentos, solamente dieron una recomendación. Y esta la encontramos en Hechos 15:29. El día de hoy no voy a poder detenerme tanto, ve anotando las citas y las confirmamos al final. ¿Cuál fue esta recomendación en Hechos 15:29? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, si es posible, cuando comas con los hermanos judíos, abstente de aquella carne que en algún momento o de aquella comida, por alguna razón fue sacrificada a los ídolos. Abstente también de sangre, de consumir sangre, y abstente de animales que hayan sido ahorcados o ahogados. Recordemos que para la tradición judía era importante matar, derramar sangre y entonces consumir. No hay más, hermanos. No hay más indicaciones. Por amor a tus hermanos judíos, cuando comáis, abstente por amor a ellos de consumir alimentos sacrificados a los ídolos, de alimentos que aún contengan sangre y de alimentos que no fueron degollados, sino que fueron ahogados, para que no entremos en conflicto, para que tengamos convivencia sana entre ustedes que son gentiles y que no conocían de la ley de Moisés y de ellos que llevan 1500 años de tradición de manera constante y que ya lo traen corriendo por sus venas. Siendo dos pueblos, judíos y gentiles, al Señor le plació que aquellos hombres que no conocían de Cristo, que no conocían del Evangelio, Efesios 2:12 lo narra así, aquellos que eran ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ahora a través de Cristo se reconciliaran de la misma manera que los judíos creyentes, no que todos los judíos. Porque el Evangelio dejaría claro que la salvación o la reconciliación del hombre para con Dios solamente tiene un camino. No hay muchos caminos para llegar a Dios.
Habrá muchos caminos para llegar a Roma, pero no para llegar a Dios. Las Escrituras dejarían claro que hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y su nombre es Jesucristo, no hay más. En este sentido, a través de Jesucristo, tanto judíos como gentiles creyentes, ahora ya no serían extranjeros, ya no serían advenedizos, ya no serían alguien que llegó de otra ciudad a una ciudad, ya no serían extraños, ahora serían conciudadanos de aquellos que habían alcanzado santidad, no por ser buenos, sino porque Dios los adoptó, y ahora serían miembros de la familia de Dios. Eso nos dice Efesios 2:19. ¿Cuál debería de ser un comportamiento digno de alguien que comprende la suficiencia de Cristo? ¿Cuál debería de ser un comportamiento de alguien que realmente comprende, entiende, ama y vive la satisfacción en la salvación a través de solamente Cristo? Debería de ser una conducta de congruencia. El diccionario lo llama integridad. Alguien que comprende realmente el evangelio de Cristo debe de tener un comportamiento de acuerdo a la voluntad de Cristo. No puede estar buscando hacer méritos para obtener salvación, porque mientras otros buscan hacer buenas obras para alcanzar el cielo, el evangelio de Cristo me dice que Él ya lo hizo todo y que solamente debo de creerlo. Mas las Escrituras dicen que la fe sin obras es una fe muerta. Es decir, yo tengo mucha fe, pero me comporto como un cerdo, como un gentil. ¿Realmente tengo fe? No, no tienes fe. Tienes una fe carente de obras y es una fe que no sirve absolutamente para nada. La fe tiene que venir acompañada de evidencia. Luego entonces el comportamiento de alguien que comprende la suficiencia de Cristo se traduce en una libertad de las 613, 619 reglas mosaicas, en donde esas reglas jamás me van a llevar a salvación. Tú no te irás al cielo por ser buena persona. En primera, porque no lo eres y nunca lo serás. Si hay un medio de salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Ese debiera de ser el comportamiento. Mas sin embargo no fue así. Lastimosamente llegó un pecado llamado hipocresía. Hipocresía, sinónimo de doble ánimo. Por un lado soy así, por otro soy asá. Hipocresía igual a la traducción de ser actor. Tener un comportamiento en un lugar, tener otro comportamiento en otro. Hipocresía igual a no tener convicción y por tanto puedo ser camaleónico y tener comportamientos diferentes. Hipocresía igual a fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente deberías de tener o experimentar. Es este el pecado que Pablo identifica en el amado apóstol Pedro. Un pecado gravoso para el evangelio, el pecado de hipocresía. Y es por eso que ahora ya entrando o buscando entrar en materia de lo que hemos leído el día de hoy, Pablo, percibiendo una conducta de hipocresía en Pedro, no solamente percibe un pecado gravoso, percibe una amenaza latente para el evangelio de la justificación solo por la fe. Pues esto que estaba haciendo Pedro, Cefas, implicaba que todos los cristianos tendrían que hacer prácticas judaicas o judaizar para poder ser considerados justos delante de Dios, lo cual iba en contra de todo lo enseñado por el mismo Jesucristo. Es por eso que comienza el versículo número 11 en esta mañana diciendo Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué sucedió? Fue y chismeó con la gente. Oye, Pedro está
Fue con el pastor, oiga, pastor, quiero pedirle un consejo porque el hermano tal. No hizo eso. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, con más túnicas que tú y que yo, fue y directamente con él le confrontó cara a cara. Eso es lo que dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo. ¿A qué lugar se refiere Pablo? Y en esto quiero solamente dejar claridad, porque en las Escrituras encontraremos dos regiones llamadas Antioquía. De la que está hablando es Antioquía de Siria, que es diferente a Antioquía de Siria. De la que estamos hablando es de Antioquía de Siria. Aquel lugar era un centro principal de comercio y estaba poblado mayormente por griegos, no por judíos. Es aquí, para que ubiques este lugar históricamente, donde los creyentes fueron llamados por primera ocasión como cristianos. Eso es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Por tanto, Antioquía de Siria se convirtió en el centro de la iglesia gentil y fue la base de operaciones de Pablo, donde mayormente comenzaría varios de los movimientos misioneros de los cuales las Escrituras nos hablan. Entonces dice, para poner en contexto, que cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, no nos dice la razón y creo que no aumenta un valor el saber para qué fue. Sin embargo, Pablo yo creo que estaba esperando aquel momento, en verlo cara a cara y confrontarlo. ¿Por qué? Porque era necesario dejar claridad que esa conducta era reprobada delante de Dios. En Pablo encontramos muchas cualidades y creo que si hay alguna que debemos de imitar, iba a decir sus pantalones, ¿no? Era tener esas agallas de hacer las cosas como el Señor las mandó. ¿Cuál era esa conducta inaceptable y digna de ser reprobada? El versículo 12 del texto central nos lo clarifica y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era un judío, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles, tranquilo, chévere. Seguramente le estaba entrando a las cosas que un judío no debería de entrarle, pero después que vinieron los de Jacobo, tomó otro comportamiento. Se retraía y se apartaba. No puedo comer con ustedes, gentiles. ¿Por qué razón lo hacía? Por cobarde. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Había una práctica en el tiempo de la iglesia primitiva que era la comida ágape, de la cual es muy similar a lo que vamos a hacer terminando el culto del día de hoy. En vez de comer en tu casa y consumir tus alimentos en tu casa, los llevabas al lugar de reunión que tenía la congregación y después de consumir los alimentos, entonces al final juntos celebraban la cena del Señor, descrita en 1 Corintios. Sin embargo, parece que a la luz de 1 Corintios 11:21 comenzó a haber algunos abusos, algunas actitudes fuera de lugar de algunos de los que se consideraban como hermanos en Cristo. ¿Por qué digo por qué aquellos que se consideran hermanos de Cristo? Tengo que ser bien honesto, incluso con nuestros visitantes el día de hoy. Pero no todos los que ves aquí son creyentes, no todos los que ves aquí son cristianos. No todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace su voluntad. Por tanto, tendremos aquí incluso gente que lleva meses o años o décadas en la cristiandad que no tiene fruto de ser creyente y por tanto no es creyente.
Es alguien que asiste, que simpatiza, que en ocasiones se nos sale decirle hermano, pero dado que no hay evidencias de que realmente sea un seguidor de Cristo, simplemente es alguien que dejamos entrar por amor a su vida. En este sentido, en aquel entonces era algo muy similar. Había gente que comprendía el evangelio y caminaba junto a ello, pero había otros que, de acuerdo a 1 Corintios 11:21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Te imaginas? Llegar el día de la cena del Señor, como sucede en otras panaderías, y que la cena del Señor sea una burla. Dáselo al niño, al fin que tiene hambre. Oye, como que pues ya se están tardando para servir la comida y pues cómele ahí de la cena del Señor y mientras te alivianas. Y resulta que otro, en vez de estar consumiendo solamente la pequeña copa, pues ya se echó toda la botella. Y eso es lo que nos dice 1 Corintios, eso se volvió un desorden. Y es que la cualidad de aquella iglesia en Corinto, solamente como contexto, se había segregado según la capacidad económica. Los creyentes de aquel entonces empezaron a hacer una distinción entre los hermanos ricos y los hermanos pobres. Ya sabes, los hermanos que tienen capacidad económica y que además tienen un espíritu totalmente mundano en el cual no se junten con los pobres. Pero también habrá otros pobres que con un corazón perverso, ay, siempre el rico humillando al pobre. Entonces, ¿era esa una conducta de alguien que comprende el evangelio? No, absolutamente no. Esa no era una conducta correcta. Había una segregación de los hermanos, de acuerdo, los ricos se apartaban de los pobres y viceversa. Bueno, Antioquía de Siria, lo que se está narrando el día de hoy, no fue la excepción. Aunque la distinción no fue entre ricos y pobres, la distinción sí fue entre los judíos y los gentiles. Háganse para allá. Es por eso que dentro de esto que estamos narrando, en el concilio trató de llegarse a una mediación para tratar de limar todas esas asperezas. Pero a pesar de tratar de resolver la manera de comer, el lugar de convivencia, de coinonía entre gentiles y judíos, realmente resolvieron algo, pero no se resolvió todo. Y había razones por las cuales, aun cuando conocían el evangelio, tal vez sus tradiciones eran más fuertes. Por un lado, los judíos tenían prescripciones del Antiguo Testamento. Si vemos el libro de Levítico capítulo número 11, es largo y trae enseñanzas de qué debes de comer, qué no debes de comer, cuáles son los animales puros, cuáles son los animales impuros, cuáles tienen la pezuña hendida, cuáles se arrastran por el celo y cuáles son impuros para Dios y no puedes consumir ninguno de ellos y cuáles sí puedes consumir. Wow, era totalmente extenso, pero el pueblo judío lo memorizaba y sabía que había ciertas cosas que debido a la tradición judaica de más de 1500 años antes de Jesucristo, simplemente es algo que lo traigo en las venas. Si de un momento a otro me dices que no hay nada de malo, todavía como que sigo dudando. Y no era solamente eso, también por otro lado, había estipulaciones y restricciones de hechura humana. Hoy en día no escapamos a ello, ¿eh? No coma usted carnitas porque comer cerdo es malo. Pues yo no te veo judío, yo te veo más mexicano que un nopal. Y cosas como esas. Bueno, el judío de aquel entonces también inventó muchas cosas a raíz de los hombres, leyes rabínicas. Por ejemplo, en la tradición rabínica de aquel entonces se decía que se le permitía a los judíos comprar carne del mercado gentil siempre y cuando no hubiera un pagano que hubiera matado a ese animal. Siempre y cuando la carne no hubiera sido introducida en contacto con ceremonias paganas y religiosas, y además siempre y cuando el dueño del establecimiento garantizara que él no vendía carne de inferior calidad, es decir, que la que estaba prohibida para el consumo judío. Entonces ya no solamente era la ley, ahora también era lo que me dice el rabino. ¿Te suena? En este lugar no importa lo que yo te diga.
No importa mi consejo, importa lo que digan las Escrituras. Bueno, llevamos dos. Son dos cargas muy grandes para un judío que de un momento le dices a otro, tienes libertad. Probablemente sigue con sus ataduras. Hay algo conocido como el halakoch, en el hebreo, halakoch, o tradiciones de los ancianos. Y voy a poner un ejemplo. Ya llevamos dos cargas, llevamos dos ladrillos grandes, uno tercero. En el tiempo de los ancianos que empezaron a dar más leyes, ellos inventaron un lavamiento sacro, lavarse las manos antes de comer. Eso lo decía la ley. Pero resulta que ellos decían, no, hay que lavárnoslas 2 o 3 o 4 o 5 veces. Es decir, si ya purificaste, purifícate más y purifícate más. Pero ya no era con la intención de no tener alguna infección estomacal, sino era por cuestión religiosa. Locos. Por miedo a que cualquiera de las cosas que hubieran estado en la mesa o incluso ellos hubieran entrado en contacto con algo que tocó un gentil. ¿Era realmente todo esto la enseñanza del nuevo pacto? No. Pero en vista de que todo esto era una carga histórica para considerar pecaminoso que un judío comiese con un gentil, pues no era sencillo cambiar el chip para un judío. En este sentido, Pedro ya lo había entendido. Tenemos evidencia bíblica de saber de que Pedro ya lo había comprendido, esa libertad en Cristo. Pedro había recibido en éxtasis una enseñanza por parte del Señor al extender un lienzo con animales prohibidos en la ley judaica del libro de Levítico capítulo 11. Y el Señor le dijo, Pedro, levántate y mata. Y él le dijo, no, Señor, ahí hay cosas inmundas. El Señor le dijo, no llames inmundo. No llames inmundo a lo que el Señor ha provisto. ¿Acaso realmente el Señor le quería enseñar acerca de la comida? No, el Señor le estaba hablando en simulación porque pronto lo enviaría a dar un mensaje a un gentil, a un hombre que ellos como judíos llamaban inmundo. No llames inmundo. No llames inmundo a lo que el Señor ha creado. Pedro, entendiendo eso, bajó y acudió con ese centurión romano. La famosa cita bíblica. Cree tú y toda tu casa será salva. No lo dijo como enseñanza para la iglesia, lo dijo como una promesa para ese hombre nada más. Pero entonces tenemos en cuenta que Pedro tenía consideración de que no podías empezar a llamar inmundo a lo que el Señor había provisto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Acaso no le quedó claro? ¿Acaso Pedro estaba pasando por un momento de ansiedad y de olvido? No, hermanos. A Pedro lo estaba traicionando su carácter cambiante. No era la primera ocasión en que Pedro demostraba que podía ser un hipócrita. Ay, está hablando del apóstol Pedro, ¿no le da miedo? No, hermano, escrito está. Escrito está que era un hombre sumamente cambiante. Para muestra, basta un botón. Bueno, 3. Mateo 26, 30 en adelante. Dice de la siguiente manera. Y cuando hubieron cantado el himno, está hablando de los discípulos, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante,
Tú, Pedro, tú que te estás levantando y me estás diciendo que no te vas a escandalizar, tú me negarás 3 veces. Te avergonzarás de mí. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La historia la sabemos. Si Pedro hubiera tenido un convencimiento y un carácter y realmente una conducta íntegra, hubiera hecho lo que habló, pero no fue así. En ese mismo texto, pero a partir del versículo 69, Mateo 26, 69, continúa la historia. Pedro estaba sentado fuera en el patio cuando ya habían aprendido a Jesucristo, en el patio donde estaba siendo juzgado, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Qué pasó, Pedro? ¿No que ibas a morir por el maestro? ¿Acaso no te ibas a escandalizar? Y si fuera necesario, ¿morirías por él? Bueno, me está diciendo que él lo negó. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, os juro. No dice por qué, pero usualmente un judío juraba por el cielo, juraba por su propia cabeza, juraba por sus hermanos. Dice que Pedro por segunda ocasión negó a Jesucristo. No conozco a tal hombre. Versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ello, porque aún tu manera de hablar te descubre. Un seguidor de Cristo se delata por su misma boca. Un falso cristiano también se delata por su propia boca. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Hasta dónde llegó Pedro? A cambiar su lenguaje y empezar a maldecir. Y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Es este mismo Pedro que promete servir al Señor y morir por él, el mismo que le niega. Y es el mismo que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 se pararía en el día de Pentecostés delante de miles y miles de judíos con la valentía y la llenura del Espíritu Santo para dar su primer discurso público a través del cual la cristiandad cambió de 120 y en un solo día se sumaron más de 3,000. ¿Te das cuenta? Altanero, bravucón, cobarde, blasfemo y ahora lleno del Espíritu, predicador. ¿Dónde estriba el peligro de este pecado de hipocresía? Porque hoy yo no le estoy predicando a Pedro ni le estoy predicando a los judíos, hoy le estoy predicando a los congregantes de esta iglesia. ¿Dónde estriba el pecado de la hipocresía? ¿Dónde estriba el hecho de que en ocasiones seas creyente de 2 horas y después seas un vil cobarde que es siervo de los hombres allá afuera? ¿Dónde estriba el hecho de que por 1 hora te veamos alzando tus manos y el resto de la semana seas un vil cobarde al servicio de los hombres? ¿En dónde estriba ese pecado? ¿Cuál es el problema? El problema no estriba en que tú te condenes. Sigue siendo el hipócrita que eres. Porque seguramente dirás, es mi vida, ¿y qué le importa? Bueno, es que lo que hagas con tu vida sí me importa, pero además el pecado de la hipocresía estriba en que el pecado no solamente te afecta a ti. Si eres padre de familia y llevas ese pecado, hay pequeños ojos que están viendo tu caminar y se acostumbrarán a que esa es la manera correcta de caminar. No es tu pecado, no es tu falta. Es que hay ojos de hermanos que están sobre de ti por ser miembro de una iglesia y al tener doble ánimo y al ser
pecador de este pecado tan gravoso. No, no es tu pecado, es un pecado que como gangrena es totalmente peligroso. Usualmente cuando alguien se pone bravo en la iglesia, habrá otro socatillo por ahí que se envalentona y también se levanta. ¿Por qué? Porque no es tu pecado. Este ejemplo lo hemos puesto cientos de veces, amas de casa. Cuando tú vas al mercado y compras jitomates sin darte cuenta, hay uno que va golpeado y al día siguiente ya se empezó a pudrir. Ese jitomate dirá, así déjame, es mi mugrero, ¿y qué? No, no es tu mugrero. Si te dejo así, vas a echar a perder a los demás. Porque el pecado es una enfermedad asquerosa que empieza a contaminar a los que están a tu lado. No, no es tu vida. Es la vida de los que están alrededor. Es el alma, es la salvación de los que están a tu alrededor. Esto fue lo que sucedió en la cita bíblica que estamos leyendo, versículo número 13. Dice que y en su simulación, es decir, en proceso de mímesis o de imitación, participaban también los otros judíos, pues vieron que Pedro, siendo el líder de los judíos, uno de los líderes de los judíos, es hipócrita, pues ¿por qué los demás no hemos de ser hipócritas también? De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué sucedió? Pedro estaba cometiendo una falta. Y suena sencilla porque la hipocresía hoy en día es común, pero no, es desagradable y es reprobable delante del Señor, mayormente cuando esto implica que estás poniendo en vergüenza y en entredicho el evangelio verdadero de Jesucristo. Pero el pecado fue más grave, los demás judíos se habían unido a él en su hipocresía. ¿Acaso no Pedro fue uno de los íntimos discípulos de Jesucristo durante su vida? ¿Acaso no Pedro había recibido la visión del lienzo? ¿Acaso no Pedro había entendido el alcance de esta visión y había actuado en base de ella? ¿Y Pedro se atrevió como judío por primera ocasión a entrar en la casa de ese centurión? ¿Acaso no había comido antes ya con incircuncisos y con gentiles? Pedro no era excusable. Lo mismo que tú. No podemos ser excusables delante de Dios. Por cuanto el Señor te ha dado oído y enseñanza, ¿qué pretendes decir al final de tus días? Es que no sabía. Es que no vas a estar frente de mí, vas a estar delante del que todo lo ve, del que todo lo sabe, del que todo lo escudriña, aún las intenciones de tu corazón. ¿Te imaginas dándole excusas baratas a Dios el día del juicio? Diciendo, es que nunca escuché. Este culto lo comencé diciendo que por la misericordia y por la voluntad de Dios estás hoy aquí. Y por cuanto acabas de escuchar esto que es bíblico, el día del juicio no tendrás excusa. No sabía, nadie me dijo, nadie me enseñó. No, por misericordia el Señor ha permitido que a tus oídos llegue el que no es creer en Cristo a tu manera, es creer conforme a la voluntad del Padre. Así es que, al igual que Pedro, tenemos la suficiente experiencia y entendimiento de que esta falta de doble ánimo, de doble actitud, de servir a dos amos, es caer en hipocresía y es gravosa delante del Señor. Por tanto, la conducta de Pedro aún sería más condenable porque no era cualquier congregante, él era líder de los judíos de aquel entonces. Por tanto, su ejemplo sería seguido por otros. El día del juicio, cada uno de nosotros rendiremos cuentas delante del Señor de manera independiente. No estará tu esposa, no estará tu compañero, no estará tu familiar gentil al que tanto amas y por miedo a él haces cosas que no son agradables delante del Señor. Ese día estarás solo y no habrá excusa. Y considero que aún el Señor pedirá cuentas de aquella sangre derramada a causa de la gangrena que no paraste a tiempo. En el caso de Pedro, aún Bernabé había sido arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuál es la solución? En la industria automotriz
cuando empieza a haber un defecto de las piezas, decimos que hay una acción de contención. No vamos a arreglar el problema de tajo, pero tenemos que parar el proceso de tajo. Tiene que haber una contención. Deténlo ya. Deténlo. Y entonces en lo que buscamos una solución, después hacemos una corrección mayor. Pero ¿cuál es la acción de contención en relación a identificar un pecado de doble ánimo dentro de la iglesia? El ejemplo nos lo da Pablo, versículo 14 y final. Pero cuando vi que no andaban, ya no es solamente Pedro, sino todos los que se unieron a ese pecado. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú no lo estás haciendo y sabes que no es necesario, si tú no puedes con esas cargas, ¿por qué la pones sobre los demás? El juicio certero es que Pedro era culpable de hipocresía. Había participado libremente de comer anteriormente sin las exigencias judías, pero ahora exigía a los cristianos gentiles que cumpliesen los reglamentos en la mesa acerca de la ley mosaica si es que querían comer con él. ¿Quieres comer conmigo? Bueno, es que ahora, como están los demás, solamente vamos a comer de esta manera, porque así lo dice la ley de Moisés. Tal requisito transgredía al evangelio mismo, recordando que esta carta surge precisamente por ese problema. Es necesario hacer esto o lo otro para ganar mérito delante de Dios. No, tú no ganas méritos. Tú y yo damos vergüenza delante del Señor. A lo largo de más de 1500 años, el judío se dio cuenta que el no cumplir los 613 postulados de la ley mosaica, el incumplir con uno solo se traducía en que incumplías todo. ¿Quién podría ser salvo por la ley? Nadie. Eso fue lo que Cristo dejó claridad. Nadie será justificado por la ley. Nadie va a ser justificado por ser bueno. Nadie va a ser justificado delante de Dios por vestirse de ciertas maneras. Nadie va a ser justificado por comer o dejar de comer. Nadie va a ser justificado por celebrar o dejar de celebrar. No, dejémonos de tonterías. Una falda no te llevará al cielo. El no maquillarte o dejarte los bigotes, mujer, no te llevará al cielo. Las escrituras no dicen eso. Por el cumplimiento de la ley, nadie será justificado. Por tanto, existe una alta probabilidad que aún hoy en nuestros días, dentro de esta iglesia, sentados aquí después de domingos y domingos y domingos, siga teniendo un espíritu farisaico y un corazón totalmente reglamentario, tratando de contaminar a la iglesia, trayendo reglas que el Señor nunca estipuló. Se catalogó a Pedro como uno que no estaba caminando rectamente conforme a la verdad del evangelio. Estaba llevando a otros a pecar. Por un lado, nosotros sabemos que cuando alguien en la iglesia peca, nos dice el libro de Mateo 18:15, por tanto, si ves que tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Escuche bien esto, porque semana tras semana llega alguien conmigo o con mi esposa platicando la situación con alguien más. Esa no es la enseñanza bíblica. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, fájate tus pantalones, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Esa es la enseñanza bíblica. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. La intención es que se arrepienta, la intención es que camine bajo sujeción. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia, y si no los oyere a la iglesia, sácalo.
Tenle por gentil y por publicano. Esa es la enseñanza prioritaria en cuanto a cómo resolver las cuestiones de pecado. En 1 Corintios 5 vemos que no es lo mismo. Dice que alguien que estaba siendo encubierto con una forma de pecar que aún ni siquiera se escuchaba en los gentiles, porque se estaba metiendo con su propia mamá o su madrastra, tenía intimidad con ella y los hermanos no decían nada. Pablo no dijo strike 1, 2 y 3, no, dijo expúlsenlo. Expúlsenlo, sáquenlo, entréguenlo a Satanás. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí en este caso? Pablo ni hizo una ni hizo otra. ¿Pablo cometió una falta? No. En primera, porque el pecado fue público. Y buscar a cada uno de los que cometió la falta, pues hubiera llevado bastante tiempo. Así es que cuando el pecado fue público, lo corrigió de manera pública. Y porque además, también así está estipulado en 1 de Timoteo 5:20 en cuanto a los líderes. 1 de Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, esto en el contexto de los que están al frente de la iglesia, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Disciplina eclesiástica. Dependiendo de cada situación, hay una manera de llevar la disciplina bíblica. ¿Qué fue lo que hizo Pablo con Pedro? Lo reprendió públicamente. Si tú siendo judío, te puedes dar la libertad de pasar por alto las tradiciones judías en cuanto a la comida y bebidas tales y como lo hiciste cuando comías con los gentiles, ¿cómo es posible que ahora tú quieras imponer las mismas tradiciones sobre los gentiles, forzándolos a ser judíos? Si nosotros lo trajéramos al día de hoy es que usted debe de vestirse de tal manera o peinarse de tal manera, porque si no usted es desagradable delante del Señor. ¿Dónde? Iba a decir una cuestión, pero no lo diré. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo y cierro mi boca y me salgo, pero no lo dice. Es que todas las mujeres deben de venir con cierta vestimenta. ¿Dónde lo dice? ¿Acaso no estamos entrando dentro de la misma postura por la cual se reprendió a Pedro? ¿De qué servirá que aquí llegues con cierta vestimenta y ya tengas otra? ¿Acaso no es doble ánimo? ¿Acaso no es hipocresía? ¿De qué servirá que aquí seas el hermano, el cual es todos ansiamos, la hermana super non plus ultra? Tu corazón tarde que temprano te va a delatar. Tu corazón tarde que temprano te va a delatar. Por tus frutos te vamos a conocer. Del árbol bueno no se cosechan frutos malos. Y del árbol malo no se pueden cosechar buenos frutos. Por sus frutos les vamos a conocer. Por tanto, en esta mañana, el mensaje bíblico no es para que yo escudriñe tu vida. No es para que me acerque contigo y te diga, he visto que esto y esto y esto. Con algunos probablemente sí. Porque si insisten en transgredir el cuerpo de Cristo, entonces el tigre va a saltar. Porque aun cuando a todos los amo con todo mi corazón, ninguno de ustedes estará sobre la iglesia de Cristo. Prefiero perder una uña de mi cuerpo a que todo el cuerpo se eche a perder. Después de 5 años, el Señor ha permitido que la disciplina eclesiástica se aplique bíblicamente, no como en otros lugares, y lo digo con todo respeto. ¿Duele cuando alguien se va? Duele como no te imaginas. Duele. Pero el Señor me ha encomendado la permanencia de su iglesia, no la amistad con alguno de ustedes. Por ello, después de 5 años, la enseñanza del día de hoy es que no podemos ser de doble ánimo, que no podemos ser transgresores del Evangelio de Cristo, de la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué se hace con los transgresores? Se les condena cara a cara y si es necesario de manera pública. Porque un día Jesucristo regresará, no por ti, ni por mí, no. Jesucristo regresará por su iglesia, por los que le pertenecen. Y esos que le pertenecen deben de ser encontrados sin mancha espiritual.
sin arruga espiritual. Por tanto, hoy cumplimos 5 años y suena sencillo, pero al mismo tiempo de cumplir 5 años, estamos cumpliendo 1 año menos para encontrarnos con nuestro Señor. ¿Cómo pretende ser encontrado delante de Él? No lo sé, probablemente como Mateo 7. No te conozco, no sé quién eres. Aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo pretende ser encontrado delante del Señor al final de tus días? No lo sé. Probablemente como aquel obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y el cual escuchará esas tiernas y hermosas palabras. Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Gracia y paz.